hasta acá llega. ¿Hasta ahí llega? Sí. Bueno, se lleva. Igual se ve. ¿Ven bien? Sí. Bueno, esta clase, chicos, claramente no la diseñé yo, la diseñó la IA, así que bueno, como para que no piensen que hago estas cosas así con tanto grafiquito. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien? Tranquilo, que están ahora en el módulo de endocrino, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué rinden? ¿Cuándo rinden? 24, faltan un toquecito. Bien. ¿Y rinden solo endocrino o rinden algo más? ¿Endocrino y neuro? Claro, con razón, le faltaba un montón. Yo decía tantas cosas que rinden endocrino. Está bien. ¿Y neuro pesado? ¿Ya les pasaron con nada? Sí, ya lo pasaron, así es muy pesado. Porque vimos. Bueno, y neuro siempre termina siendo un poquito más largo que todo. En todas las materias, neuro siempre es lo largo. Fisio, anato, empato. Pero bueno, está bueno. Che, vamos a hablar un poquito hoy de síndrome metabólico, ¿sí? Y nada, quería empezar la clase preguntándoles ¿qué saben de síndrome metabólico? ¿Qué se piensan que es? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Nombraron? ¿No lo escucharon nunca? ¿Qué idea tienen? ¿Es un síndrome? ¿Es un conjunto de qué? De signos y síntomas, ¿sí? ¿Y la alteración dónde está? A nivel metabólico. Bien. ¿Qué se imagina que podemos tener a nivel metabólico en una persona con síndrome metabólico? Glucosa alta, ¿no? Tenemos hiperglucemia, ¿qué más podemos llegar a tener? Tiren verduras, no importa. Lo contrario justamente tenemos, ¿sí? Un estado de hiperinsulinemia. Sí, ahora vamos a averiguar un poquito la fisiopato. Glucemia, los lípidos como van a estar altos, bajos. Altos, perfecto. ¿Sí? El lipidograma siempre es importante en un síndrome metabólico. ¿El paciente va a tener factores de riesgo cardiovasculares? ¿Qué piensan? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles, por ejemplo? Bien, va a ser un paciente que tenga predisposición a desarrollar, ¿sí? Si son placas de ateroma, eventos isquémicos en el corazón, ¿sí? Si tienen a nivel periférico pueden desarrollar enfermedad vascular periférica. ¿Qué más? Predisposición a formación de placa de ateroma, perfecto. Obesidad, perfecto, son pacientes obesos, ¿sí? Hipertensos, ¿sí? Eso también es otro pilar importante del síndrome metabólico. A nivel endocrino, está bien, resistencia a la insulina, perfecto, ¿sí? Son pacientes que tienen resistencia a la insulina, sí, es un estado de hiperinsulinemia, desarrollan los pacientes que tienen mucha insulina pero no la pueden usar, porque se genera resistencia a nivel periférico, ¿sí? También está muy relacionado, por ejemplo, a nivel de las mujeres, cuando es el síndrome ovario poliquístico, ¿sí? Son dos cosas que tienen mucha correlación entre sí. Y bueno, nada, lo más importante yo diría que es a nivel metabólico, endocrino y cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque básicamente una paciente que tiene esta bolsa de datos de síntomas, que básicamente es el síndrome metabólico, no es que es una patología per se, sino que es como un conjunto de comorbilidades, ¿sí? Va a tener aumentada claramente la mortalidad, ¿sí? A nivel cardiovascular, ¿sí? A nivel de un montón de otros blancos más va a haber mucha morbilidad. Obviamente la mortalidad va a estar más asociada a nivel cardiovascular y me la puede llegar a aumentar de 3 a 5 veces, ¿sí? Por eso es importante el diagnóstico de estos pacientes, pensarlos, ¿sí? Para después tratarlos óptimamente, ¿no? Bueno, acá les quise poner inicialmente un poquito de datos de prevalencia, epidemiología, ¿sí? Mostrando claramente en este gráfico que se ve, que hizo la guía, que es una patología, es un síndrome que la prevalencia aumenta claramente con la edad, ¿sí? Porque van a ver que a medida que va aumentando la edad, básicamente tenemos la barra, ¿sí? Más elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el porcentaje de sujetos con mayor prevalencia, ¿sí? De esta patología. Sobre todo se ve que hay un aumento bastante importante después de los 60 años, ¿sí? Es como que va de a poquito subiendo, pero después de los 60 años el incremento es bastante, ¿sí? Bastante importante.
Y bueno, hablan de un factor impulsor. ¿Por qué? Porque básicamente hay muchos pacientes con sobrepeso y obesidad central. Acá lo explicaba la guía como una fuerza motriz principal, porque básicamente son los disparadores, ¿sí?, del síndrome metabólico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien por qué. Lo importante por ahí de esta clase, lo divertido, es que se lleven algo de fisiopato, que entiendan por qué suceden estas cosas, porque después el diagnóstico es fácil, ¿sí?, y el tratamiento también, tienen que tratar las comorbilidades y no mucho más. Si fuera la clase solamente eso, sería cuenta media corta, así que bueno, la fisiopato por ahí es lo más divertido de esto, o lo más interesante, qué sé yo. O sea, sépanse que en el síndrome metabólico nosotros tenemos una resistencia a la insulina, como bien mencionaban acá, ¿sí?, y una acumulación de grasa, sobre todo a nivel de las vísceras, ¿sí?, que la grasa a nivel de las vísceras es la más peligrosa, por así decirlo. Acumulamos muchas grasas, ¿sí?, hay mucha lipólisis, ¿sí?, también, y esto me lleva a un aumento de ácidos grasos libres a nivel del plasma, ¿sí?, que es lo primero que marca acá como primer punto. Si este aumento de tejido adiposo a nivel visceral genera un aumento de estos ácidos grasos libres en plasma. Que estos ácidos grasos libres en plasma son los que me llevan a todas las complicaciones, ¿sí? Por un lado, generan insulinoresistencia, ¿sí?, es decir, no me permiten que muchos tejidos a nivel periférico, sobre todo los que dependen de insulina para su metabolismo, para la producción de energía, como es el músculo, ¿sí?, y el tejido adiposo, puedan obtener, ¿sí?, glucosa de eso, ¿sí? Entonces hay un estado de hiperinsulinemia, porque el páncreas básicamente empieza a secretar más insulina a expensas de que esos tejidos no pueden obtener, ¿sí?, la glucosa, ¿sí?, porque se da una insulinoresistencia a expensas de estos ácidos grasos libres, ¿sí?, que hay dando vuelta en sangre, producto de esto, de que hay mucha lipólisis a nivel central, ¿sí? Entonces el eje del daño, como bien expuse acá, va a ser una lipólisis incontrolada en el tejido visceral, ¿sí?, que eso me genera un estado proinflamatorio, ¿sí? Ahora lo vamos a ir igual desglosando un poquito, ¿sí? Pero bueno, como para que vayan teniendo algunos conceptos importantes, ¿sí? Aumento de la grasa a nivel visceral, ¿sí? Vamos a tener una lipólisis excesiva, ¿sí? Por más que tengamos mucha grasa a nivel visceral, vamos a romper mucho tejido graso, porque necesitamos de algún lado obtener energía, si no podemos utilizar la glucosa, ¿sí? Si no podemos utilizar la glucosa, eso me lleva a secretar aún más insulina para tratar de contrarrestar eso. Entonces tenemos hiperinsulinemia, aumento de la lipólisis a nivel de la grasa visceral, mucha grasa visceral, y después tenemos otros cambios, como por ejemplo este aumento de ácidos grasos en sangre me lleva a un aumento, por ejemplo, del hígado, de la gluconea, ¿sí? Vamos a tener un estado de hiperglucemia, ¿sí?, lo que me lleva también, otra cosa en el hígado, el aumento de estos ácidos grasos libres, a la producción de VLDL, ¿sí?, que son las partículas que me transportan triglicéridos en sangre. Entonces, otro dato importante que vamos a tener en el perfil lipídico, en los datos químicos de este paciente, es una hipertrigliceridemia, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Después, a nivel músculo estriado, no puedo utilizar la glucosa periférica. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está dada por los ácidos grasos libres en el plasma, ¿sí? Y bueno, a nivel sistémico se genera un estado proinflamatorio, yo les venía hablando. ¿Por qué? Esta hiperinsulinemia me lleva al aumento de producción de citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, ¿sí? También me lleva a la activación del PAI-1, ¿sí?, que si mal no recuerdo es el inhibidor del activador de plasminógeno, es decir, vamos a tener un estado protrombótico, ¿sí?, que eso también me puede llevar a eventos isquémicos, ¿sí?, si son a nivel de las coronarias vamos a tener angina, si son a nivel vascular periférico vamos a tener enfermedad arterial periférica, ¿sí? Entonces, es como un círculo vicioso, imagínenselo así, ¿sí? Un cuerpo que trata de responder ante la falta de capacidad de poder convertir la glucosa en energía, te produzco más insulina. Esta insulina me caga todo, me caga el hígado porque me aumenta aún más la glucemia, ¿sí?, a expensas de que tenemos más ácidos grasos libres dando vuelta en plasma, me genera un estado proinflamatorio porque induce la síntesis de citoquinas proinflamatorias, me genera un estado protrombótico también porque induce, por ejemplo, la activación de este PAI que estoy hablando y otros factores de la coagulación, y también, bueno, acá lo había puesto como otro dato anecdótico, que genera una disminución drástica de adiponectina, que es una citoquina antiinflamatoria. Es como que bajamos lo antiinflamatorio, subimos lo proinflamatorio, es un círculo vicioso donde el paciente va a estar inflamado,
¿sí? Básicamente. A nivel endotelial, ¿qué pasa? Se genera una disfunción. ¿Por qué? Porque la insulina normalmente es un vasodilatador, ¿sí? ¿Cómo genera? O sea, a ver, no es de los vasodilatadores más importantes que conozcan, ¿no? Pero es un vasodilatador importante en el sentido de que induce esta vasodilatación a expensas de la producción de óxido nítrico. Así que ese sí es un potente vasodilatador. Que el óxido nítrico lo pueden producir un montón de moléculas, ¿sí? Entonces, tenemos que esto es lo que hace la insulina, pero dijimos que la insulina no puede actuar, ¿sí? A nivel periférico, a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo, a nivel de los vasos tampoco puede actuar. Entonces, si no puede actuar, si no tenemos vasodilatación, ¿qué vamos a tener? Vasoconstricción. Y si tenemos vasoconstricción, el paciente se nos va a hipertensar. Bueno, ahí tienen uno de los pilares diagnósticos del síndrome metabólico, ¿sí? La hipertensión. Que ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? A poquito. Pero paradojalmente a nivel del riñón no hay tanta insulina resistencia marcada como a nivel de estos tejidos que le venía hablando, ¿sí? Porque ¿qué pasa a nivel del riñón? A nivel del riñón la insulina lo que aumenta es la reabsorción de sodio de agua. Eso contribuye a la hipertensión. O sea, un flor de HDP, como para no ensuciar el video. ¿Por qué? Porque me genera resistencia en ciertos órganos que me generan todo este índice de patologías, y en otros órganos no hay tanta insulinoresistencia que me contribuye aún más a la patología de base en un síndrome metabólico. A nivel del sistema nervioso me aumenta el tono simpático, el paciente se va a hipertensar más, por ejemplo, ¿no? Voy a tener más dando vueltas catecolaminas, ¿sí? En sangre, el paciente va a estar, digamos, con el tono simpático claramente aumentado, ¿sí? Eso me puede llevar a aumento de la demanda de oxígeno, aumento de la demanda de energía, ¿sí? El paciente no puede utilizar tanto las energías debido a que tiene esta insulina resistencia. Bueno, como lo que pueden ver es un círculo vicioso, ¿sí? A nivel del perfil lipídico, yo les había hablado en un principio de que podemos tener una dislipemia. ¿Qué significa una dislipemia? Así con sus palabras. Desbalances. Lípidos, digamos, del cuerpo. Está bien, Aumentados perfecto. o disminuidos, o sea, ¿Y qué parámetros vamos a tener en la dislipemia? puede ser variante de vida aumentada, Bien. LDL aumentada, Bien, perfecto. ¿El HDL cómo está? puede ser disminuido o normal. Perfecto. Los triglicéridos también aumentados, ese es otro dato muy importante, ¿sí? Y bueno, básicamente ese es, ¿sí? Está bien. Los triglicéridos van a estar elevados, ¿sí? Generalmente se toma como valor de corte 150 en adelante, ¿sí? ¿Por qué vamos a aumentar los triglicéridos? Por este aumento de ácidos grasos, ¿sí? Libres en sangre, que dijimos que en hígado este aumento de estos ácidos grasos en sangre me van a aumentar la producción de VLDL, y si tengo aumento de estas lipoproteínas que me transportan triglicéridos en sangre, voy a tener indefectiblemente más triglicéridos en sangre, ¿sí? El HDL va a estar disminuido, ¿por qué? Porque aumenta la excreción de los mismos, la metabolización, ¿sí? A expensas de la hipertrigliceridemia, y el LDL también va a estar aumentado. Pero acá la peligrosidad, digamos, que hay es que se mencionaba, por lo menos donde lo leí, que toda esta clase la hice en base a Harrison, que se generaban muchas lipoproteínas que son más bien aterogénicas, mucho más aterogénicas. Son las lipoproteínas pequeñas, le decía, ¿sí? Y densas. Entonces aumentamos de esta manera mucho el riesgo cardiovascular del paciente, ¿sí? Bien, y entonces nuestro paciente va a ser este básicamente, ¿no? Este es un paciente con un perímetro de cintura abdominal aumentado, ¿sí? Con resistencia a la insulina, ¿sí? Más de lo que veníamos hablando, con hipertensión, con triglicéridos elevados, con LDL alto, HDL bajo, ¿sí? Y bueno, nada más que eso, ¿sí? El diagnóstico generalmente se hace de manera clínica, bioquímica. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar clínicamente justamente que el paciente pueda llegar a tener síndrome metabólico, porque son pacientes que no tienen muchos síntomas, son oligoasintomáticos o asintomáticos, ¿sí? Obviamente que hasta lo pueden incluso tener pacientes delgados, ¿sí? No necesariamente tienen que ser pacientes obesos, a eso voy, ¿sí? Por eso hago hincapié de que el diagnóstico lo van a hacer de manera bioquímica. ¿Y
como bien le dije al principio, es un diagnóstico que se hace con una bolsa de datos. Podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? A nivel bioquímico vamos a ver estas lipemias, ¿sí? Triglicéridos aumentados. Estos valores por ahí apréndanselo porque puede ser que se lo lleguen a tomar. ¿Sí? Triglicéridos más de 150 como valor de corte, ¿sí? HDL menor de 40 o 50 como varones y mujeres, ¿sí? Respectivamente. La presión arterial acá no es que entra dentro de rangos de hipertensión arterial grado 1, pero ya valores, por lo menos la bibliografía considera que valores más de 130-85 son considerados, ¿sí? Como valores que pueden llegar a predisponer este síndrome metabólico, ¿sí? Y la glucemia en ayuno más de 100 te habla de esta insulinoresistencia que tiene el paciente. Si no puede mantener bien los niveles de glucosa en sangre, pensar que no le funciona la insulina en sus tejidos periféricos, no porque le falta, sino porque tiene mucho que no funciona, ¿sí? Acá lo que dice el tratamiento específico es paciente que ya es hipertenso de base y está con tratamiento, puede estar manejando niveles de TDA considerados, ¿sí? Y no necesariamente tiene que cumplir este criterio, ¿sí? Pero si ya está con tratamiento específico, entra dentro de esta categoría para diagnosticar al paciente. Lo mismo a los pacientes que están con tratamiento con estatinas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algo así importante que tienen que evaluar, ¿sí? Porque bueno, la mayoría son pacientes obesos, pero como bien le dije, esto se puede dar en pacientes flacos, pero en el caso de pacientes obesos, el perímetro de cintura abdominal, ¿sí? Los cuales los valores que toman, ¿sí? Son estos, ¿sí? Después hay un análisis que se llama armonización, ¿sí? En donde divide a los grupos según su etnia, ¿sí? En el caso de los sudamericanos y centroamericanos, un perímetro de cintura más de 90 u 80 en varones y mujeres te habla de un perímetro de cintura aumentado, ¿sí? Pero como regla general yo veo que siempre usan esto, ¿sí? El estático, más de 102 en masculinos y más de 88 en femeninos, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Entendemos más o menos lo que es la fisiopatología, lo que tenemos es un paciente con síndrome metabólico, ¿sí? Lo que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan, chicos, ¿eh? Los componentes, bueno, estamos de lo que veníamos hablando, ¿sí? Un aumento del perímetro de cintura, ¿sí? Es lo que con mayor prevalencia se ve en estos pacientes, ¿sí? Y aumento de la glucemia. Después, bueno, podemos tener aumento de la presión arterial, disminución del HDL, aumento de triglicéridos, etcétera. Pero lo que más se ve es esto claramente, ¿no? Ojo, no quita de que pacientes delgados con el índice de masa corporal normal pueda llegar a tener el síndrome metabólico. Y bueno, manifestaciones en el examen físico no van a encontrar muchas, es la realidad. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico que se establece por bioquímica en la mayoría de los casos. Pueden llegar a encontrar cosas como perímetro de cintura abdominal aumentado o signos de insulinoresistencia. Clásico, la lactosis hídrica, ¿sí? Sobre todo a nivel del cuello, axilas, ¿sí? Es bastante clásico. Y la hipohitrofia también lo mencionaban como otro probable signo clínico a considerar, pero que no es tan común, ¿sí? Pero bueno, tenganlo en cuenta. ¿Qué más les quise poner? La presencia de un solo signo de activar inmediatamente la medición. Claro, la presencia de un solo signo te habla de que es, bueno, algo está pasando, porque ya para que tengamos un signo o perímetro de cintura aumentado, o acantosis lírica, o cualquier cosa, y bueno, tenemos que ir a pedirle todo esto, perfil metabólico, glucosa, si el paciente es hipertenso o no es hipertenso, buscar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico es una patología que pega a múltiples órganos, ¿sí? Aumenta la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Hasta 2 a 3 veces, ¿sí? La posibilidad de infarto o ACV, ¿sí? En páncreas aumenta la incidencia, ¿sí? De diabetes tipo 2, ¿sí? Síndrome metabólico y diabetes tipo 2 son dos patologías distintas, ¿sí? El síndrome metabólico me puede llegar a aumentar el riesgo de desarrollar diabetes hasta 5 veces, es un montón, ¿sí? A nivel del hígado me puede generar una steatohepatitis no alcohólica, por ejemplo, me puede llegar a generar patología hepática y, como bien sabemos, eso puede progresar, ¿no? Hasta, si es en un estado terminal, mucha mala suerte, pero bueno, hasta un estado cirrótico, por ejemplo. Pero en el caso se presenta en muchos porcentajes, ¿sí? Hasta el 60%. Bueno, esto del síndrome ovario poliquístico en las mujeres, ¿sí? Hasta el 80% de las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen la resistencia a la insulina, si es algo que van a tener que ir a buscar sí o sí. Y a nivel de las vías respiratorias también, bueno, el SAOS, ¿sí? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, justamente es una patología muy relacionada con esto, ¿sí? Porque yo en un principio les había hablado de que
el síndrome metabólico, por un lado, me generaba aumento de catecolaminas en sangre, ¿sí? A expensas de que me aumentaba el tono simpático, ¿sí? Entonces, si nosotros, aparte de eso, tenemos un paciente con SAO que básicamente tiene periodos de apnea, ¿sí? Durante el sueño, eso también me va a aumentar el tono simpático en el paciente. Piensen que el cuerpo lo identifica como que el paciente se está quedando sin aire, entonces aumenta el tono simpático, ¿sí? Indirectamente, con todo lo que eso conlleva. Eso me lleva a más aumento de catecolaminas, más aumento de cortisol, ¿sí? Más hiperglucemia, más insulinoresistencia, ¿sí? Todo un círculo vicioso. Es que es eso el síndrome metabólico, ¿sí? Y bueno, después es lo que vendría a ser la parte del tratamiento, ¿sí? Lo que le decimos siempre a los pacientes: medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Actividad física, dieta, ¿sí? Lo de escalón quirúrgico ya es en casos refractarios, ¿sí? ¿Qué dieta le recomendarían a un paciente con síndrome metabólico? Hay que Ricas en proteínas. Claro. ¿Está bien? Y carbohidratos bajos. Ok. La dieta mediterránea, sí, la clásica, se suele recomendar. A ver, que que la hagan no la van a hacer casi nadie, pero bueno, es la ideal, porque es una dieta baja en grasa sobre todo, ¿sí? Está bien después que obviamente consuma proteínas, que los hidratos de carbono sí puede, no sé la verdad específicamente cuándo debería consumir o no, pero la más recomendada hacia eso voy. Después, actividad física, siempre se recomienda un objetivo cardiovascular de al menos unos 30 minutos diarios, ¿sí? Eso me disminuye mucho la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Que es lo que más aumentado tenemos en este síndrome. Y por el escalón quirúrgico, esto lo van a ver por ahí un poquito más fino en cirugía, cuáles son los criterios para hacer una cirugía de reducción del estómago, ¿sí? Que básicamente algunos de ellos son un índice de masa corporal de 40, es decir, una obesidad mórbida o un IMC si existen comorbilidades para que el paciente pueda llegar a realizarse la cirugía, tratamientos refractarios a fármacos, porque antes de pasar a la cirugía bariátrica tenía que haber un tratamiento farmacológico que sea refractario, ¿sí? Entre otras cosas. Y bueno, más allá de las medidas higiénico-dietéticas, siempre está bueno poner algo de fármacos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿qué vamos a usar? Para bajar colesterol, ¿qué vamos a usar? Estatinas, bien, perfecto. En el caso de que querramos bajar el LDL, ¿cuáles usamos? Rosuvastatina, atorvastatina, ¿sí? Generalmente estatinas de alta potencia, ¿no? Atorva 40, Rosul 20, ¿sí? Acuérdense que son estatinas que en base a la dosis vamos a tener la potencia, ¿sí? Hipolipemiante del fármaco, ¿sí? Siempre obviamente pesquisar efectos adversos de las estatinas, que los más clásicos son las miopatías, ¿sí? El aumento, ¿sí? Al paciente le pedimos reglado cada 3 a 4 semanas, creo los primeros 6 meses y después se pide al año, pero le pedimos reglado CPK, ¿sí? Le preguntamos obviamente si tiene miopatía, si tiene dolor muscular y bueno, después por otro lado la patotoxicidad, ¿no? Vos habías dicho fibratos, los fibratos sobre todo son para bajar triglicéridos, ¿sí? Tienen un alto poder en lo que es la disminución de los triglicéridos, ¿sí? En el caso de que no alcancemos los objetivos blancos de disminución de LDL con estatina solo, ¿qué agregarían? Ya que usaron fármacos, así que lo tienen que saber. Y lo saben. Niacinas. Otro. Resinas. Otro. Yo voy a decir. ¿Se acuerdan de algo? ¿Fibratos? No. No, fibratos es para triglicéridos solo. Yo prefiero Ustedes imagínense un paciente que están con tratamiento con atorvastatina, rosuvastatina y no logran bajar, ¿sí? A los niveles deseados, ¿sí? Que son en base al riesgo cardiovascular, que eso después es otra otra parte. Le agregan ezetimibe, ¿sí? Ezetimibe es un inhibidor de todo lo que es el circuito enteropático y de la reabsorción de colesterol, ¿sí? Más que nada exógeno. Y nada, está bueno porque generan bastante adherencia, ¿sí? O no tanto adherencia, sino que se usa para más cumplir el objetivo del LDL en estos pacientes. Lo cual lo tenemos que mantener en niveles estrictos por debajo mínimo de 70, ¿sí? Si tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿sí? O sea, no lo podemos tener más alto, porque si no el paciente tarde o temprano se nos va a infartar, ¿sí? Sépanse eso.
Entonces, estatinas de inicio. Si no podemos con estatina, agregamos ezetimibe. Si no podemos con ezetimibe, vamos a un tercer paso. Los inhibidores de PCSK9, ¿sí? Evolocumab, alirocumab, ¿sí? Bien. Por otro lado, para bajar los triglicéridos de elección, los fibratos. ¿Sí? Si el paciente tiene LDL aumentado y triglicéridos aumentados, ponemos los dos, estatina y fibratos. Pero los triglicéridos son, para bajar los triglicéridos, siempre fibratos. ¿Sí? Y específicamente fenofibrato, no el genfibrosil, ¿sí? No suelen ser fármacos que generen muchos efectos adversos, más allá de las molestias gastrointestinales. Para controlar la presión arterial, sí, otro modificador de riesgo, IECA-ORA2, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los IECA-ORA2? Bien, a ver, por ejemplo, ¿qué son los IECA? Bien, ¿y el más conocido? Enalapril, bien, perfecto. ¿Y los ARA2? ¿Te acuerdas de eso? La venta receptor de presión. Bien, perfecto. ¿Y cuáles tenemos? Bien, perfecto. Tenemos Misartán, bárbaro. ¿Los combinarían? Ah, sí. No se combina, pero se pueden cortar. No lo combinarías igual. Está bien, perfecto. Igual he visto casos que lo combinan, pero no se combinan, porque lo único que hacemos es aumentar los efectos adversos, ¿sí? No hay un sinergismo de potenciación en este caso, ¿sí? Por más que toquen receptores distintos, no se obtiene beneficio, ¿sí? Y bueno, obviamente para controlar la glucemia, metformina es lo más clásico, ¿no? Bien. Pueden ser, también el texto mencionaba que se usan mucho las tiazonidinas o las biguanidas, ¿sí? Pero bueno, metformina a la cabeza, ¿no? A menos que tenga alguna contraindicación, que son poquitas, pero es el que mayor índice de éxito tiene. Y bueno, como para cerrar un poquito, nada, sepan que el diagnóstico es un mapeo, porque bueno, es una enfermedad aislada, sino que es una alerta sistémica, expensas de que justamente es una multipatología. Imagínenselo así, es un paciente que tiene hipertensión, ¿sí? Que tiene niveles de hiperglucemia aumentados, que tiene hiperinsulinemia, que puede llegar a tener otros trastornos endocrinos, en el caso de la mujer hasta el 80% puede llegar a tener síndrome ovario poliquístico, entonces en esos casos pensemos un síndrome metabólico, ¿sí? Pacientes obesos, perímetro de cintura abdominal aumentado, ¿sí? Que seguramente tenga SABOS, ¿sí? Bien. ¿Qué más? La resistencia al núcleo, la hipotoxicidad de tejido adiposo visceral impulsa hasta el 90% del daño, ¿sí? Más de lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Tiene mucha acumulación de grasa a nivel visceral, ¿sí? Y la farmacología es estratégica, ¿sí? Siempre hay que tratar de elegir fármacos para tratar ese pilar del síndrome metabólico. Si el paciente tiene hipertensión, y bueno, en primera instancia usemos IECA-ARA2. Después vamos a ver si es una hipertensión refractaria o no, le podemos llegar a agregar otros escalones, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, ¿sí? Antagonistas del receptor de aldosterona, como espironolactona, ya en casos muy refractarios, ¿sí? Bien. En el caso para controlar el perfil lipídico, siempre de cabeza van a usar estatinas, ¿sí? Para tratar de disminuir el colesterol LDL, que lo tienen que tener en rango, si eso no se les puede escapar, en el fibrato para tratar de disminuir triglicéridos, etc. ¿Sí? Porque son pacientes que tarde o temprano se infartan. Es así. Y bueno, creo que no tengo nada más. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay algo que haya quedado medio ahí más o menos? Es una clase corta dentro de todo. Y lo más divertido por ahí era fisiopato. Muy bien. Aplausitos.